Hola, mi nombre es Paola y yo les voy a hablar sobre el método de los teoremas mecánicos, más específicamente de la proposición número 3. Bueno, el método de los teoremas mecánicos pertenece a Arquímedes. A continuación voy a explicar quién fue y un poco más sobre su método. Arquímedes es sin duda uno de los científicos más conocidos de la historia, no solo porque su nombre está asociado con el célebre principio de la hidrostática, que lleva su nombre, sino también por ser uno de los creadores de la estática, que es el primer embrión de la mecánica racional. En el ámbito de las matemáticas se le considera el más ilustre de los matemáticos griegos, por haber encontrado y demostrado muchas de las fórmulas geométricas que no figuraban en los elementos de Euclides, como expresiones equivalentes a la longitud y área del círculo, superficie y volumen de la esfera, conos y cilindros, así como volúmenes de otras cuadráticas de revolución. Arquímedes era hijo del astrónomo Fidias, y por tanto es probable que su primera formación proviniera en su padre. Pero desde muy joven se trasladó de Siracusa a Alejandría, que por entonces era el más importante centro de estudios del Mediterráneo y el núcleo de la cultura helenística, con sus dos instituciones, el museo y la biblioteca. Arquímedes estuvo algún tiempo en Alejandría completando su información. En este periodo trató amistad con ciertos científicos, en particular Conón de Samos, Dositeo de Pelusa y Eratóstenes de Cirene, a quienes de regreso a Siracusa dirigiría posteriormente sus tratados. Sorprende que Arquímedes, con su vocación estudiosa e investigadora, no permaneciera en Alejandría, donde tenía un emporio científico institucional a su disposición. Se puede conjeturar que fue la llamada de Heirón, rey de Siracusa, con el que Arquímedes estaba emparentado, empeñado en favorecer la cultura de su tierra natal, lo que lo indujo a regresar a su patria. Sin embargo, los motivos que le impidieron a Arquímedes abandonar Alejandría puede ser de índole más profunda, aun que el propio patriotismo, enraizados en su propia personalidad como científico. Arquímedes es reconocido con sorprendente unanimidad como el más importante de los matemáticos de la antigüedad. Sus principales obras fueron impresas y traducidas del latín por primera vez entre 1503 y 1588, ejerciendo una decisiva influencia sobre el pensamiento de esa época. A Arquímedes se le atribuyen desde la más remota de antigüedad toda clase de inventos, algunos de ellos comentados y reproducidos por Leonardo, de quien Arquímedes sería digno antecesor. Esto quiere decir que la genialidad y la capacidad inventativa de Arquímedes, también en el campo de la mecánica aplicada, forma parte de la tradición. La literatura ha embellecido la figura de Arquímedes, a quien se describe como el sagaz ingeniero de la antigüedad que pone su ingenio al servicio de la construcción de increíbles máquinas, que multiplican hasta lo inverosímil el trabajo de los hombres, algunas de las cuales destinará al servicio de la incansable defensa de su ciudad natal, Siracusa, ante las embestidas de los ejércitos romanos. Pero más allá del romanticismo que las narraciones o menos fantásticas ha impregnado a la figura de Arquímedes, interesa de sobremanera la historia de la ciencia y en particular a la historia de la matemática, su ingente contribución al engrandecimiento del patrimonio matemático de su época.
en una triple vertiente: la de la propia ampliación considerable de los conocimientos matemáticos euclídeos, la consolidación del impecable procedimiento demostrativo y, lo que desde el punto de vista heurístico es todavía más importante, la aplicación de una metodología nueva en el alumbramiento del descubrimiento matemático. El método de los teoremas mecánicos, mejor conocido como el método, cubre la tercera cuestión que desarrollaremos con amplitud al ver cómo Arquímedes aplica la famosa ley que rige la más sencilla de sus máquinas, la ley de la palanca. Y da muestra de una agilidad mental y una ductilidad investigadora que combina el rigor intelectual con la orientación natural de la intuición sensorial. Con ello, Arquímedes es capaz de obviar e incluso de desafiar los presupuestos ideológicos de la filosofía platónica de la matemática, que desdeñaba hasta la condena las aplicaciones prácticas de la matemática para vincular la investigación teórica de la especulación abstracta con las realizaciones técnicas, nacidas de la necesidad de resolver problemas concretos, desarrollando una concepción matemático-experimental que inaugura una tradición científica, llamada después filosofía natural y mucho más tarde física matemática, que retomada por Galileo establece las bases de la revolución científica del siglo XVII. El método solo es conocido por la comunidad científica internacional a partir de 1906, cuando el brillante helenista e historiador científico Hilbert lo descubre en novelescas circunstancias. Es por lo tanto una obra de Arquímedes que no ha ejercido directamente influencia sobre la trayectoria conocida del pensamiento científico, pero que, en cierto modo, ha estado presente como una especie de variable oculta, al suscitarse a lo largo de la historia discusiones acerca de la posesión por parte de Arquímedes de algún presunto método de descubrimiento que el sabio había silenciado. Una vez conocido el método, la relectura de las otras obras de Arquímedes nos obliga a plantearnos diversas cuestiones epistemológicas acerca de la relación entre procesos de descubrimiento, invención y métodos de exposición, demostración. Reflexiones que nos conducirán a interrogarnos acerca de las relaciones entre la dominante escuela deductiva platónico-euclidea y la nebulosa y subordinada escuela inductiva de Demócrito. De aquí a cuestionarse si es posible que el método haya sido conocido en alguna época, o preguntarse cómo hubiera sido la historia de la ciencia si se hubiera conocido el método desde el Renacimiento. Arquímedes lleva, por tanto, una doble actividad como matemático, la inventativa y la demostrativa, pero en sus grandes tratados clásicos solo da cuenta de la segunda, produciendo una gran admiración a sus magníficos resultados matemáticos, pero también una gran perplejidad ante la ocultación del camino seguido en la investigación. Solo en una obra, El método de los teoremas mecánicos, Arquímedes comunica de forma heurística las vías y los procedimientos mecánicos que utilizaba en sus descubrimientos, debido a que la obra de Arquímedes permaneció ignorada durante siglos hasta comienzos del siglo XX.
Muchos matemáticos estaban convencidos de una intuición que gravitaba sobre su creatividad, según la cual Arquímedes había utilizado un método singularmente original en su investigación, que habría mantenido en secreto para la posteridad. J. L. Haber, en su reconstrucción, describe el contenido de todas las proposiciones del método y se estudia en profundidad las dos primeras proposiciones. La primera, la cuadratura del segmento parabólico y la curvatura de la esfera, que además de ser las más sencillas y significativas desde el punto de vista didáctico, para ilustrar el método mecánico de Arquímedes, nos da un modelo de su aplicación al cálculo de áreas y de volúmenes. También se hace un análisis crítico del método mecánico de Arquímedes, en el que, deliberadamente, de forma anacrónica, se compara la práctica arquimediana con los procedimientos del cálculo integral, para poder explicar por qué, con métodos no ortodoxos del todo, pudo Arquímedes obtener resultados absolutamente correctos. El método de Arquímedes es una obra fundamental en la moderna historia de las ciencias, una pieza básica y ejemplar porque su lectura conduce a interrogarnos acerca de los resultados y de los procedimientos de investigación que se utilizaban en una de las épocas más importantes de la historia. El Tratado de Arquímedes tiene un interés singular tanto desde el punto de vista del proceso heurístico como por ser inconmensurablemente de valor científico y un documento histórico. A continuación voy a explicar la proposición número 3, la cual trata del volumen del elipsoide de revolución y nos dice, el cilindro cuya base es igual al círculo máximo de un esferoide y cuya altura es igual al eje del esferoide es una vez y media el esferoide. Esto resultará evidente si se prueba que si se corta un esferoide con un plano que pase por el centro y sea perpendicular al eje, la mitad del esferoide es el doble del cono que tenga igual base e igual eje que el segmento. Bueno, para poder demostrar esta proposición, vamos a trazar las figuras en cartulina e ilustración o un material rígido para que tenga peso. Vamos a trazar un esferoide y un cono para que se pueda demostrar la proposición con ayuda de la ley de la palanca. Ya que tenemos trazadas nuestras figuras, el cono y el elipsoide, vamos a necesitar un hilo y dos pinzas de mariposa y los vamos a colocar. Las tenemos que colocar de manera que el hilo sea la misma cantidad de hilo que se utilice en ambas. Ya que tenemos las figuras, como había dicho, traté que estuvieran a la misma altura, que ocuparan la misma cantidad de hilo. Lo vamos a colocar en la tablita. Y
con la ley de la palanca, que igual pertenece a Arquímedes. Bueno, para la ley de la palanca necesitamos de un Fulton. Y ahora, bueno, la voy a poner en el centro, que es justo aquí. Y bueno, pues tenemos que buscar el punto de equilibrio. Y punto de equilibrio está por aquí. Listo. Ahí se encuentran en un punto de equilibrio. Como se puede observar, las figuras ya están en equilibrio. Y ahora vamos a tomar la distancia del punto de equilibrio hacia el cono y del punto de equilibrio hacia el elipsoide. Bueno, con ayuda de la regla, tomé la distancia que hay del punto de equilibrio al cono y me dio 17.2 centímetros. Y ya anteriormente había pesado el cono y nos daba de peso 10 gramos. Y bueno, la distancia que hay del punto de equilibrio al elipsoide es de 14.2. Y ya igual había pesado el elipsoide y me dio un peso de 12.5 gramos. Ahora vamos a multiplicar la distancia 1. Vamos a multiplicar la distancia 1, que es 14.2, por el peso 1, que es 12.5, y la distancia 2, que es 17.2, por el peso 2, que es 10 gramos. Y bueno, con la ayuda de la calculadora, 14.2 por 12.5 nos da 177.5. Y la distancia 2, que es 17.2 por los gramos, que son 10, nos da como resultado 172. Ahora podemos observar que, bueno, esto fue el resultado que nos dio 177.5 y 172. Podemos ver que hay un margen de error de 5.5 aproximadamente. Y bueno, esto se puede deber. Entonces podemos considerar un margen de error de 5.5, ya sea por el hilo o por las pinzas, que están muy grandes y generan mucho peso. Y bueno, para comprobar nuestra proposición 3, que dice: el cilindro cuya base es igual al círculo máximo de un esferoide y cuya altura es igual al eje del esferoide, es una vez y media el esferoide. Tenemos que un medio es igual a 0.5 y la distancia, y vamos a dividir la distancia 2 sobre la distancia 1, que sería 14.2 sobre 17.2,
y nos da 0.8. Hay un margen de error de 3 décimas, pero pues como lo había comentado antes, puede ser por los hilos o incluso por las mariposas. Bueno, con esto concluyo mi video. Gracias por su atención.